están viendo el corazón de la diócesis. Y se preguntarán, ¿el corazón de la diócesis? Sí. Este es el seminario diocesano de San Juan de Ávila, el seminario de la diócesis de Asidonia Jerez. Y nos hemos trasladado hasta aquí y estamos con el seminarista Eduardo José Pérez, porque este fin de semana celebramos la campaña del seminario y se preguntarán, ¿qué es esto? Pues muy sencillo, se trata de acercarnos, lo harán todas las diócesis de España, a conocer su seminario, a conocer sus seminaristas, que serán los futuros sacerdotes que tendrán en sus diócesis. Y Eduardo se estrena en este curso pastoral del puerto de Santa María. Bueno, Eduardo, muy buena. Muy buena. Bueno, ¿cómo es eso de...? Ahora estarás escuchando mucho, tú serás el futuro sacerdote. Eso tiene tela, ¿no? Tiene su peso, ¿no? Tiene tela, sí. ¿Cómo se siente uno al escuchar eso? Porque al fin y al cabo, bueno, entráis con esa vocación y tal, pero uno ya aquí va diciendo, el camino acaba de empezar, pero cuando menos me dé cuenta, está ahí. Sí que es verdad, bueno, la verdad es que es una vocación muy bonita, ¿no? Además en los tiempos que corren, ¿no? Que yo entiendo que la gente, bueno, que no se lo plantea mucho, ¿no? Y bueno, en principio yo lo que sé es que he sentido esta llamada de parte del Señor a ayudar a los demás, a dar mi vida en este camino, ¿no? Pero bueno, tampoco me hago mucha, ¿sabes lo que te digo? O sea, que Dios vaya poniendo lo que Él vaya queriendo. Sí. Y bueno, muchos se preguntarán, que nos están viendo, cómo es la vida del seminario, aunque Antonio Luis ya en la entrevista nos explicó un poquito, pero ¿cómo lo vive un seminarista? Pues mira, eso también es otro tema que, bueno, yo imagino que desde fuera se hará uno un poco la película de cómo será la vida allí, ¿no? Pero la verdad que es una vida muy natural, muy sencilla, o sea, con su rato de oración todos los días, con su rato de estudio, con su rato de estar juntos, de compartir, de, bueno, lo que es una vida, no sé, normal, ¿no? ¿Sabes? Hay que decir que aquí está el templo, no sé si lo acaban de ver, que ha salido de rezar otro seminarista, porque bueno, es su casa, entonces, además del coro, que vamos a pasar, y ya lo han visto en la entrevista de Antonio Luis, si no les invito a ver esa entrevista, bastante interesante, pues aquí está el templo, porque esto era el convento de las Clarisas, que se convierte en seminario, tras una reforma, pasa aquí el seminario diocesano, el templo, el coro, y esta es la parte de la casa, donde están las habitaciones. Cuéntame un poquito de la distribución y bueno, cómo es el seminario, porque bueno, muchos se preguntarán, ¿qué tiene de habitaciones? ¿Cómo es el seminario? Pues mira, lo primero es que bueno, que en esta casa estamos 16 seminaristas jóvenes, con 2 formadores, y bueno, en principio, como nos ha dicho Jesús, está el templo, que yo creo que es precioso, ¿no? Corrido con el coro, que es donde rezamos todos los días, y ya después, bueno, tenemos el comedor y una zona de claustro, que es donde están las habitaciones, todas en cuadrado, ¿no? Siguiendo un poco la estética de lo que es un convento, ¿no? Que es lo que era esto. Bueno, también tenemos un salón de actos y habitaciones y salas. Exacto. Para distintos actos también y actividades, ¿no? Si os parece, vamos a ir pasando. Muy bien, por favor, sí. Por favor, yo te sigo a ti, que es tu casa. Pasen con nosotros por aquí, porque esta casa, como ya vieron con Antonio Luis, es una casa que se bendice pues en el año 2021. Cuidado, Ángel, con los escalones, nuestro gran operador de cámara que hace de todo. Muchas gracias. Ese año 2021, fecha pues clave, tanto histórica para la diócesis como para el seminario, evidentemente. ¿Tú has visto vídeos, imágenes? No sé si estuviste ese día de la bendición. No, ese día no estuve yo. ¿Y has visto imágenes? ¿Has visto cómo te cuentan los compañeros? ¿Cómo fue ese día? Pues bueno, me cuenta que fue un día muy especial, ¿no? El tema de venir aquí, la casa nueva, mucho... bueno, una experiencia nueva, ¿no? Un periodo nuevo que se abría el seminario también. Hay que decir, Eduardo, y es curioso además, por eso lo queremos contar, antes de empezar esta entrevista, como ha mencionado Eduardo antes, hay un claustro. Sí. Y en ese claustro, qué curioso, antes las monjas lo harían, ahora lo hacen los seminaristas,
rezan el rosario, qué bonito, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Qué bonito, y cómo es que... Bueno, voy a rezar el rosario por aquí, por el claustro, que va a venir bien, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ¿Cuántas veces lo hacéis? ¿Cómo surge todo eso? No lo sé. bueno, normalmente cada uno cuando quiera, le venga bien o no sé, pero sí que es verdad que en algunas ocasiones nos reunimos juntos si hay una intención especial, o ahora por Cuaresma, ¿no? Una vez en semana. Es bonito también hacerlo todos juntos. Sí. Pues si te parece, vamos a entrar. Sí, por favor. Con nosotros. Pues sí. Pero bueno, vamos a pararnos aquí. Como han visto, ya hemos entrado en el seminario. Aquí también nos paramos con el rector, con Antonio Luis, y yo quiero destacar también con un seminarista dos figuras importantes para los seminarios y para el clero. La primera de ellas, si lo puede sacar mi operador de cámara Ángel, San José, patrón de los seminarios. ¿Qué es para ti San José? La figura de San José, ¿qué es para ti como seminario? Pues la verdad que es una figura que me encanta, porque o sea, a mí me gustaría que os quedarais con la imagen de María embarazada, ¿no? Que es la figura, ¿no?, de la Iglesia, que está embarazada, que está dando a luz nuevos hijos, y José, que es un hombre de su pueblo, un hombre normal, carpintero, como otro cualquiera, y Dios lo escoge para proteger a esa madre, para ayudarla en ese parto, y después para cuidar a ese niño que ha nacido, ¿no? Tanto en lo material como en lo humano, ¿no? Le enseña al Hijo de Dios. O sea, es muy grande, ¿no? Yo creo que eso es un poco la figura de lo que sería un sacerdote, por lo menos para mí, ¿sabes? El ayudar a estos hijos nuevos que están creciendo, que están aprendiendo a relacionarse con Dios, con los demás. Además de esta figura de San José, hay aquí una habitación que, aunque no le he dicho nada, hay que sacarla como estudiante, como parte formativa, una parte fundamental, sí, no solo para un seminarista, sino para todos los cristianos, la parte formativa. Aquí está la biblioteca, ¿cuántas horas de estudio, cuánta formación? Porque también es necesaria, ¿verdad? Sí, también es necesaria. Además, en los tiempos que corren, yo creo que la Iglesia tiene que estar bien preparada, ¿no?, en todos los ámbitos. Y bueno, ¿cuántas horas? Pues por las mañanas echamos unas cuantas de clase, de 9 a 2, todas las mañanas. Ahora que no nos escucha nadie, Eduardo, sí, ¿cuál es la que más te gusta y la que no? De asignatura. Pues yo te diría que las que más me gustan, las de bíblica, o sea, las escrituras y eso, a mí me encanta todo lo que son los idiomas, las traducciones, las interpretaciones. Y, por ejemplo, derecho, las leyes, todo eso. ¡Buah! Eso. Derecho canónico, ¿sí? Derecho canónico. Eso me lo estudio porque, bueno, hay que hacerlo, pero sí. Porque para la persona que no conozca el seminario, aquí también se estudia y hay unas asignaturas para el que nos esté viendo que se estudia. Porque hay gente que se estará preguntando, ¿no? Claro. ¿Y allí dan, por ejemplo, matemáticas? ¿O tienen educación física? Claro, pues bueno, eso son asignaturas un poco más del cole, ¿no? Yo creo. Aquí tenemos 6 años de estudio. Los 2 primeros están más centrados en filosofía, o sea, amueblarte la cabeza para aprender a pensar, a discutir, ¿no? Porque también tenemos que defender nuestra fe, nuestros valores, Y ya después, bueno, pues en el ciclo teológico, ¿no?, digamos, pues no sé, tenemos que estudiar los sacramentos, ¿no?, que es con lo que vamos a vivir. Tenemos otra parte que es la escritura, que es la que a mí me gusta. Después hay temas de leyes de la Iglesia, que es derecho canónico. Y bueno, historia de la Iglesia, que también se estudia, ¿no?, historia civil, ¿no?, las cosas que pasan, más o menos. Antes de pasar al coro, sí, a mí me gustaría pararme en otra figura que también me paré con Antonio Luis, como es el patrono del clero español, sí, la figura de San Juan de Ávila.
¿Cómo se fija un seminarista en una figura como San Juan de Ávila, un santo tan grande? Hombre, como santo, como vida, yo creo que ha tenido una vida, bueno, modélica, ¿no? Pero sí que es verdad que sus escritos, sus obras, creo que interpelan mucho a los que vivimos esta vida, ¿no? Vamos, yo lo conozco poco porque es verdad que he entrado en septiembre al seminario y he empezado a conocerlo desde que he entrado, pero sí que, bueno, hemos tenido un par de cursos, un par de formaciones, ¿no?, sobre sus escritos y a mí me han encantado. O sea, como un hombre de su tiempo, ¿no?, que ya hace años, ¿no?, las directrices que daban al clero, a los sacerdotes, yo creo que muy válidas también para el día de hoy. Apúntese eso, incluso los propios sacerdotes también y otros seminarios que estén viendo este vídeo. Y si os parece, vamos a pasar ya al coro. Pasa conmigo por aquí, Eduardo. Sí. Pues como han visto, ya hemos entrado en este coro del antiguo convento de las Clarisas, ahora seminario diocesano. Ahora, bueno, vamos a decir que es, como le dije a Antonio Luis, el oratorio de los seminaristas. Se preguntarán qué hacemos sentados aquí en este coro, que para mí es un privilegio, lo tengo que decir. Pues estamos sentados, bueno, donde Eduardo se sienta todos los días para la oración. Sí. También está escuchando ahí, por ejemplo, la campana para comer. Esto es una casa, como les digo, es lo bonito de la convivencia, ¿no? Sí. La convivencia que se vive en comunidad, en el comedor, por ejemplo, pero también aquí en la capilla, ¿no? Qué bonito, ¿no? Sí. ¿Cómo se vive esos momentos? La verdad es que, bueno, sí que es verdad que fuera es donde vivimos la vida de comunidad, ¿no?, de compartir, de tal, pero aquí yo creo que es donde se vive de verdad es lo que nos une, ¿no? O sea, el rezar a Dios con una misma voz, el alimentarnos todos de la misma Eucaristía, ¿no?, que nos haga, al igual que el pan es uno, ¿no?, hacernos uno nosotros. Yo creo que es aquí donde se fundamenta lo que después se ve fuera, ¿no? ¿Cómo vive Eduardo la oración? ¿Qué es para ti la oración, Eduardo? Vaya pregunta, vaya pregunta, verás. O sea, mira, una cosa que a mí me gusta mucho es lo que, como lo veía Pío XII, el Papa Pío XII, porque él hablaba de la oración como la respiración del alma, ¿no? Es decir, ¿tú te imaginas que yo pueda vivir sin respirar? Pero también, o sea, ¿tú te imaginas que yo tenga que hacer un esfuerzo para respirar? ¿Sabes? Es como algo súper necesario, porque al final el cristiano está viviendo una vida que está por encima de él, ¿no? Cosas que le superan, el amar al prójimo, Entonces necesita esa respiración, pero por otro lado no es un esfuerzo, algo añadido, sino es algo que te sale solo, ¿sabes? Así es un poco como yo la veo. Vemos que un pilar tuyo en tu vida, evidentemente, debe serlo para cualquier cristiano, es la oración. Hablamos de tu vida, una vida que bueno, evidentemente el seminario, ahora presente, en un futuro, pues, si Dios quiere, sacerdote. ¿Cómo ha sido todo ese momento, esa etapa de la vida donde, bueno, te empiezas a pensar, empiezas a pasar por, no solo tu cabeza, tu corazón, porque Cristo toca el corazón, y empieza a esa idea de quiero ser sacerdote? ¿Cómo es ese paso, ese momento de que, es decir, tu familia,
quiero que me cuentes un poquito de la familia que vienes, tu ámbito, tu vida, antes de entrar en el seminario, cómo era. Y esa transformación donde Cristo toca tu corazón y te dice, yo te llamo para cosas muy grandes. Sí. Pues, mire, sí que es verdad que yo vengo de una familia cristiana. Mis padres son del camino neocatecumenal y, bueno, siempre han vivido vidas de misa de domingo, de rezar en casa, me he criado en el colegio de los jesuitas en el puerto. Es decir, siempre me he movido en ambientes cristianos, ¿no? Y la llamada a la vocación sí que es verdad que yo la recibí, o sea, un poco una intuición, desde muy pequeño, desde antes de la comunión. Y fue, fíjate, por circunstancias, que íbamos a tener la misa, venía un cura de fuera, y este cura era párroco de la sierra. Entonces, por circunstancias, tiene un accidente con el coche, vamos, que se le pinchó una rueda, no sé qué sería, ¿no? Nada grave. Pero el caso es que yo, de pequeño, vi que había un pueblo esperando y una sede vacía, una silla vacía. Y yo sentí que Dios me estaba llamando a ocupar, ¿sabes?, esa necesidad que tenía el pueblo. Claro, esto es un poco los primeros, ¿no? Los primeros capotazos, pero después vino la adolescencia. Recuerdo que con 12 años volví a sentir esta llamada en una peregrinación que hicimos, pero me daba un montón de vergüenza. Yo digo, como yo diga que yo quiero ser cura, aquí me inflan a sopapos, ¿sabes? Todo el mundo. Entonces ya no dije nada, eso pasó. Y después, con 13 años, tuve una etapa de mucho combate en ese sentido. Ya con Dios, o sea, de poner un poco en duda pues todos los esquemas, todo lo que se me había transmitido desde chico. Es decir, todo esto que yo he recibido realmente es así, realmente me compensa. A mí me gustaría experimentar lo que hay fuera, a mí me gustaría ver el mundo, a mí me gustaría salir como hacen todo el mundo, ir al gimnasio como hace todo el mundo, ligar como hace todo el mundo y hacer las cosas que hace todo el mundo, ¿no? Y sí que es verdad que esa etapa fue un poco bastante difícil, ¿no? Y bueno, ya con 15, 16 fui a hablar con mi padre un poco derrotado, le dije, papá, me he metido en muchos follones, no sé qué hacer, no sé cómo salir de aquí, no sé cómo, ayúdame por favor. Y la verdad es que Dios le tiene que, vamos, yo creo que le tiene algo grande reservado a mis padres por lo que se han comido conmigo. Y bueno, mis padres fueron los que me llevaron a hablar con un sacerdote, que me ayudó muchísimo. Ahí fue cuando empecé a ir a misa diaria, empecé a rezar y, oye, y descubrí una cosa completamente nueva. Una cosa que yo había escuchado desde siempre, desde chico, en todas partes, pero ahora la estaba viviendo yo. Era algo mío, ¿no? Algo que yo había descubierto. Eso de que yo siempre había pensado, ¿no?, desde chico que, bueno, que yo era una persona buena, porque estudiaba, porque rezaba, porque hacía las cosas, ¿no? Y con 13 años mi padre tuvo un accidente de tráfico que estuvo bastante mal y yo decía, Dios es un monstruo. Yo soy bueno y Dios es un monstruo, ¿no? Y ya con 15, 16, que yo ya venía de vuelta, me di cuenta que yo no era tan bueno y que Dios era mejor de lo que yo creía. O sea, esa experiencia de la misericordia de Dios. Y que en todo ese camino te había cuidado y te había llevado de la mano hasta donde Él quería llevarte. Efectivamente. Entonces fue algo como que... Y fíjate, ahí es donde ya empezó otra vez el tema de la llamada, el tema de que como que yo la había ahí querido enterrar. Y lo primero que dije fue, bueno, yo estoy sintiendo algo, yo no sé qué es, pero yo, pa' cura no, ¿eh? O sea, yo no quiero saber nada de cura, yo no quiero saber... Y
porque no sé, lo veía como algo súper... que no lo quería para nada, ¿no? Y fue muy poco a poco, estuve 2 o 3 años en discernimiento vocacional, y fue ahí donde, o sea, yo veía la necesidad de llevar este Cristo que yo había conocido, o sea, que tenía poder sobre la muerte, sobre cosas que a mí me aplastaban, llevárselo a otra gente, ¿no? Y fue ahí donde yo dije, o sea, qué mejor forma de llevar a Cristo que a través de los sacramentos. O sea, que tú haces Cristo físicamente presente allí, ¿no? A la gente. Y bueno, así es como yo me metí en el seminario un poco. Bueno, no le queda detalle a esa historia, ¿eh? Bueno, mira, antes de terminar, Eduardo, primero agradecerte el atendernos y el contar a todas esas personas que nos están viendo, jóvenes y no tan jóvenes, que para ellos va a ir este mensaje que te voy a pedir. Jóvenes y no tan jóvenes, que esa historia que tú has contado se pueden ver muy reflejado y decir, es que me estoy viendo a mí, pero no me atrevo a dar ese sí. Por miedo, por cualquier circunstancia, no me atrevo a dar ese sí. A mí me gustaría que desees un mensaje a esas personas que Dios los está llamando, o no saben cómo encontrarlo, no saben cómo acercarse a Él, o tienen miedo de decirle que sí, para que con tu mensaje digan, pues yo voy a hacer igual que Eduardo, que a pesar de pasar por distintas situaciones de su vida, ha dicho sí y se siente con paz y alegría. La cámara es tuya, ahí te están viendo. Pues, primero, yo sé que hay muchas voces, primero de fuera, de mucha gente que te dice, pues por aquí, pues por allí, pues eso es una estupidez, pues eso no tal y cual. Pero también muchas voces internas, ¿no? De decir, y yo me voy a meter a esto, o yo no valgo, o no sé, o no me compensa. Lo que yo sí puedo decir es que he descubierto una persona, o sea, que complementa todas mis necesidades, o sea, que meterse a cura no es hacer una renuncia o decir, dejo esto que a mí que es bueno y me meto en una cosa que no me gusta como un sacrificio, que va. O sea, entonces el mensaje que yo os daría es que conozcáis a Jesús. O sea, que le habléis, que le digáis, Señor, ¿tú qué quieres de mí? O sea, ¿tú quieres que yo vaya por aquí? ¿Tú quieres que... Porque al final, mira, casarse, ordenarse, tal igual, yo creo que es secundario en ese sentido. Yo diría que Jesús está a las puertas de todos nosotros, del corazón, y está esperándonos a que nosotros le preguntemos, Señor, ¿tú dónde estás? ¿Dónde puedo vivir yo contigo? ¿Dónde te puedo yo conocer? ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo sería yo feliz en este mundo? Y a partir de ahí, sin miedo, o sea, porque todo lo que venga después está basado en Él y no en tu fuerza, ¿sabes? Está basado en quien te llama y no en ti. Entonces es mucho más fácil vivir así, yo creo. Pues muchas gracias, Eduardo. Y ya saben, este fin de semana, campaña del seminario, el corazón de nuestra diócesis, donde saldrán los futuros sacerdotes. Recen por ellos. Muchas gracias.